Hermanas, hermanos en Cristo Jesús, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Disculpen por no haber subido nada desde hace 15 días, la verdad es que son días en que no se puede, hay mucho ruido por donde quiera y no es posible para que vean y oigan claro. Vamos a continuar con en lo que nos quedamos fue en lo que no es la iglesia, en la introducción número 2, en la era de la paz. Vamos a continuar pues bebiendo de ese carrito de agua en el camino. Que tengan ustedes hoy, que hayan amanecido muy bien este domingo y gocen de un muy bonito día y muy bonita semana. Decíamos que cuando vino la era de la paz, allá por los años 303 en adelante, se creó una situación nueva en la iglesia que poco a poco fue cambiando su rostro. El cristianismo proscrito y apartado del mundo pasó a ser un elemento importante en las decisiones políticas de la sociedad. Llegó a ser un cristianismo oficial. Con ello se convirtió, decíamos, en el cristianismo de convencidos y practicantes, en un cristianismo de multitudes. Esto se afianzó con la práctica pronto generalizada de bautizar a los niños y a contingentes masivas de personas. Ojalá y que hayamos estudiado un poco, porque siempre a lo largo de la historia de la Iglesia no ha dejado de aflorar siempre las tensiones entre la concepción de una iglesia de practicantes y una iglesia multitudinaria. En la medida que se extiende la iglesia por los territorios del Imperio Romano y aún más allá de sus fronteras, se afianza la idea de la catolicidad de la misma, hoy sea Iglesia Católica, Iglesia de todos y para todos. Entonces ahora vamos a analizar un poquito, no se me vayan a aburrir, algunas citas bíblicas para documentarnos mejor ya sobre lo que sí es la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo y pueblo de Dios. El hecho mismo de convocar a un concilio, San Juan 23, pues es para darnos a conocer algunas disposiciones de la iglesia y debe ser tan importante puesto que nos habla en los documentos del Concilio Vaticano II, dedica 2 a la iglesia. La iglesia y sobre todo con el documento primero de la Lumen Gentium, dedicado concretamente a la iglesia, y el otro es Gaudium et Spes, sobre la imagen de la iglesia en el mundo actual. Esto nos refleja lo importante que es para el Papa y los obispos el sínodo al que convocó. No se me vayan a aburrir, porque vamos a ver algunas citas bíblicas, ya que
la idea es que vayamos poco a poco entendiendo lo que sí es la iglesia. San Pablo, primer escritor del Nuevo Testamento y que dedicó todo su tiempo a la construcción de la iglesia, apoyado por Pedro y los demás discípulos, apóstoles de Jesús, nos da una gran imagen en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 10 al 13. Voy a leérselas, no se me vayan a cansar, a aburrir, porque es muy importante que aprendamos a leer esta carta del amor de Dios a los hombres. Decía en el capítulo 1, versos del 10 al 13, nos dice: les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan de acuerdo y superen sus divisiones, lleguen a ser una sola cosa con un mismo sentir y los mismos criterios. Tuve noticias de ustedes por gente de Cloé y me hablaron de rivalidades. Así lo entiendo yo, puesto que unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro o yo soy de Cristo. O yo, Pablo, he sido crucificado por ustedes, o fueron ustedes bautizados en nombre de Pablo, o en nombre de Pedro, o en nombre de Apolo. Esta imagen nos habla de la iglesia naciente ya como una congregación de fieles que siguen la doctrina de Cristo. Y por lo mismo no podría faltar divisiones entre ellos, lo que provocó esta carta, esta primera carta de los feligreses de Corinto, que es un puerto donde hay toda clase de gente de distintas razas y lógicamente de pensamientos y visiones. Y más adelante ya no podrían faltar otro tipo de visiones ya extendidas por el Imperio Romano ya más lejos. En Francia, por ejemplo, tenemos otro caso cuando Lefebvre, Monseñor, allá por el año 63 al 69, también trató de dividir a la iglesia. Otro caso cuando la Conferencia Episcopal Latinoamericana, llevada a cabo en Puebla, convocada por San Juan Pablo II y que inaugurara él mismo, también algunos obispos, son todos los obispos de Latinoamérica, inaugura la conferencia, o sea, el sínodo, repito, San Juan Pablo II. En el número 264 de los documentos de Puebla hay algunos obispos que llegan a llamarla la iglesia popular, o sea, la iglesia del vulgo, la iglesia populacho, del populacho, de la plebe, como en otras ocasiones he dicho, y otros obispos aristócratas, porque también los hay, la nombran la iglesia oficial. O sea, tratan de enseñarnos dos tipos de iglesia y no, hermanos, no es así. La iglesia es una sola, santa, católica y
y apostólica, santa porque la fundó Cristo, apostólica porque puso como cabeza a Pedro juntamente con los otros 11. Entonces nos preguntaremos, ¿qué es la iglesia? Es una viña de Dios. Así nos lo dice otra vez también San Pablo en el capítulo 2, en primera también de los Corintios en el capítulo 3, versos del 6 al 9. Si pueden, tengan a la mano por ahí su Biblia y vayan leyendo conmigo, y si no, pues con que pongan atención es más que suficiente. Dice: díganme, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno obró según Dios se lo concedió. Yo planté, Apolo regó, pero Dios hizo crecer. Y no cuenta ni el que planta ni el que riega, sino Dios que hace crecer todo. El que planta y el que riega son una sola cosa, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Juntos trabajamos en la obra de Dios, pero a Él pertenece el campo y la construcción de ese templo que son ustedes. También San Pablo, en la carta a los Romanos, nos da otra imagen sobre qué es la iglesia. Vamos a ver la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 11, Romanos 11, versos del 17 al 21. Dice: algunas ramas del olivo han sido cortadas, mientras que tú, como un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y aprovechas la raíz y la savia del olivo. Ahora pues, no vayas a alabarte despreciando las ramas, pues no eres tú el que sostiene la raíz, sino la raíz la que te sostiene a ti. Dirás tal vez: cortaron las ramas para injertarme a mí. Muy bien, pues cortadas fueron porque no creyeron, y tú te sostienes solo por la fe. Pero no te creas tanto, sino que más bien ten cuidado, porque el Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. ¿Quiénes son las ramas? El olivo es Cristo. Las ramas somos nosotros, iglesia. Recordemos, Cristo es cabeza, nosotros somos cuerpo. También el evangelista San Mateo nos da otra imagen de iglesia en el capítulo 21. Vayan buscando por favor en su Biblia, si tienen a la mano, Mateo 21, versos
33 al 46 nos dice, les voy a leer un poquito, ya ustedes continuarán leyendo después porque no quiero aburrirlos, no es fácil manejar la Biblia. Mateo es el evangelista más doctrinal, o sea, el que más enseñanza nos trae por hablar un lenguaje a nivel del pueblo. Entonces dijimos capítulo 21, versos 33 al 46. Dice, los viñadores asesinos. Voy a dejar que pase un poquito un ruido de un vendedor ambulante que va pasando por ahí para que no nos interrumpa mientras encuentran la cita. Mateo 21, versos 33 al 46. Dice así, escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de una casa que plantó una viña, le puso cerca, cavó un lagar, levantó una casa para vigilarla, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Venido el dueño, mandó a sus vivientes donde los trabajadores para que cobraran su parte de la cosecha, pero los trabajadores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otros más apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trabajadores los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando respetarán a mi hijo, pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con su herencia. ¿Por qué decía que Mateo es el más doctrinal? Porque no tenía, como vulgarmente decimos, pelos en la lengua para decirle al pueblo a quien Yahvé le había ofrecido la tierra en promesa por medio de su padre Abraham. No respetaron a los misioneros que les mandó, que fueron los profetas. Dice primero a unos, está hablando de los 4 profetas mayores. Después mató al resto de los profetas con otros menores, algunos no escritores, y a la mayoría les cortaron la cabeza, les dieron muerte. Finalmente, dice, manda al Hijo, o sea, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y dijeron, ya una vez habiendo recibido tanto mensaje de que el verdadero rey del pueblo de Dios vendría a gobernar a todos los pueblos, dicen, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la herencia. O sea que aquí nada más nuestro chicharrón truene. También se le conoce a la iglesia como una casa o templo de Dios, no refiriéndose al edificio, sino a la congregación. Iglesia es todo aquello que congrega en torno al Evangelio. Vamos a ver en 1 Corintios otra vez, Corintios 3, 16, 17. Corintios capítulo 3.
versos 16 al 17. Dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Al que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. ¿Quiénes somos ese templo? El templo de Dios somos el cuerpo místico de Cristo. Cada vez nos vamos adentrando más en los títulos de iglesia, que no es más que una sola santa, católica y apostólica. Después vendrá también el apóstol Juan, el último de los 4 evangelistas, quien nos hablará también bien claro sobre nuestra situación como pueblo de Dios. En Juan 2, 19 al 21, Juan capítulo 2, versos 19 al 21, encontramos así que nos dice: vamos a ver desde el 18. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Ellos contestaron: ya demoraron 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo, ese templo que somos nosotros, los miembros de la iglesia. También San Pablo, otra vez San Pablo, nos dirá de esta iglesia como templo de Dios. Casa santa o ciudad santa. Otra vez en 1 Corintios 6, 19. 6, 19. Hay varios pasajes en esta carta de San Pablo, pero vamos al grano. Dice: no es Moisés el que les dio la ley, pero ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué entonces tratan de matarme? Le gritaron: eres víctima de un mal espíritu. ¿Quién quiere matarme? Jesús respondió: esta es mi primera intervención, y todos quedaron atónitos, pero piensen en el rito de la circuncisión que les viene de Moisés. En realidad, ya antes de Moisés, los patriarcas practicaban la circuncisión. Aún en día sábado se hacen circuncisión.
O sea, el signo del bautismo, la puerta de entrada a la iglesia, casa de Dios, es la circuncisión en las primeras reuniones del pueblo como pueblo de Dios, no como iglesia, sino como ciudad santa. El libro del Apocalipsis también nos dice sobre una imagen sobre esta ciudad santa. Vamos a buscar en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. En el Apocalipsis nos dice: Apocalipsis del apóstol San Juan, Apocalipsis capítulo 21, versos del 2 al 4. Dice: entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, del lado de Dios, embellecida como una novia engalanada en espera de su prometido. Oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será Dios con ellos. Dios con ellos. Recuerden que en el Evangelio de San Mateo, como veíamos la anunciación en el Evangelio de San Mateo a San José, que le dice: no temas, José, en llevar a María a tu casa, porque lo que crees en ella es obra del Espíritu Santo. Él dará a luz un pueblo y tú le pondrás el nombre de Emmanuel, porque él salvará a mi pueblo de sus pecados. Con estas cuantas imágenes, hermanos, les quiero compartir ese jarrito de agua en el camino, y quiero darle ahí por terminado para no enfadarlos. Ya llevamos 20 minutos. Entonces, que Dios los bendiga, ojalá y les haya gustado, y sobre todo que les sirva, que empiecen a poder manejar la Biblia quienes no tienen todavía mucha práctica, y a los que ya la tienen les aseguro que les va a servir más, porque cada vez que leemos un pasaje de la Biblia se actualiza a nuestra situación actual, porque la Biblia es siempre ayer, es hoy y será mañana. Que Dios los bendiga, y nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Espero ahora sí no fallarles, que ya no haya tanto ruido, y si les gusta, suscríbanse, envíenme un me gusta, y hasta la próxima con otro jarrito de agua para el aguante del camino. Dios los bendiga, y pidan también que me bendiga a mí. Bye.